Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas en Radio Fines Revolucionario. Empezamos hablando sobre suplementos para la ansiedad, cuáles son los 2 que más recomiendo y otros que podrían ayudar. Hay una consulta después sobre el agua del grifo, ventajas e inconvenientes respecto al agua embotellada y si funcionan los filtros. Tenemos después una pregunta sobre proteína de suero en personas con intolerancia a la lactosa y aprovechan para preguntarme sobre mi proceso de búsqueda y filtrado de información cuando quiero aprender algo nuevo. Hablamos después de la dieta cetogénica cíclica y del concepto de cetoadaptación, que se suele malentender. Y por último profundizamos en la flexibilidad metabólica y un aparato llamado Lumen, que en teoría sirve para hackear tu metabolismo, como dice la publicidad, y veremos qué tiene esto de cierto. Antes de pasar a las preguntas, tengo un anuncio importante que hacer y es que acaba de nacer Perform Institute, cuyo objetivo es llevar la formación de calidad a todo el público con un enfoque científico y riguroso, pero a la vez cercano y práctico. En este nuevo proyecto me he asociado con 2 de los mejores divulgadores en ciencia y salud, que son el Dr. Borja Bandera e Ismael Galancho, que ya han pasado varias veces aquí por el podcast, precisamente porque valoro mucho su conocimiento y la forma en la que lo transmiten. Y para empezar, hemos creado el que es para mí el mejor curso de nutrición deportiva, que va desde la base hasta temas más avanzados y sobre todo con muchos ejemplos prácticos. Ejemplos de deportistas de distintas disciplinas, distintas condiciones, y hemos intentado poner el precio más asequible posible, de solo 149 € hasta el 31 de mayo, después sube y es un precio que no se volverá a repetir. Y es un precio especialmente bueno considerando que son 9 clases en vivo donde podrás interactuar con nosotros. Haremos además 2 sesiones de mesa redonda para responder preguntas, debatir temas. Y aunque las clases son en vivo, quedan grabadas y tendrás acceso a ellas durante 6 meses. El curso empieza el 11 de junio, pero puedes ya reservar tu plaza en finesrevolucionario.com/perform, deletreo en minúsculas PERFORM. Repito, finesrevolucionario.com/perform. Y no me puedo olvidar tampoco de nuestros patrocinadores, Paleobull y We Botanics. Esta semana nos enteramos además de que el gran tenista Carlos Alcaraz come pasta con ambrosía de Paleobull antes de los partidos, como publiqué hace unos días en mi Instagram. Y We Botanics, por su parte, tiene una gama de productos basados en aceites de CBD de amplio espectro. Para conocer más, podéis visitar paleobull.com y webotanics.com respectivamente. WeBotanics es WEBOTANIX y en ambos casos tendréis un 10% de descuento en todas las compras con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, pasamos ya a vuestras preguntas. Hola Marcos, bueno, enhorabuena por los podcasts porque la verdad que de ellos siempre se saca algo de provecho para nuestra vida diaria. En relación a la pregunta, yo quería que nos hablaras un poco sobre suplementos naturales que podamos utilizar para reducir los niveles de ansiedad o de estrés. Hace poco, concretamente, escuché un podcast en el que se hablaba de una planta medicinal, un extracto de una raíz de una planta que se llama ashwagandha. A ver si nos puedes hablar un poquito sobre esto y recomendar alguna otra, si es posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta y la he seleccionado porque complementa perfectamente mi último episodio de la Ciudadela Interior, el episodio 6, donde hablo precisamente sobre estrategias estoicas y psicológicas para lidiar con el estrés y la ansiedad. Y te diría de hecho que empieces por ahí, por trabajar esos aspectos, porque te va a ayudar mucho más que cualquier suplemento. Dicho esto, es cierto que hay algunos suplementos naturales que han demostrado ayudar a reducir los niveles de ansiedad y mis 2 favoritos son sin duda el ashwagandha y el CBD y por eso son de los que más he hablado. El ashwagandha es un adaptógeno, que es un término usado para ciertos compuestos capaces de modular el eje hipotalámico hipofisiario adrenal que regula nuestra respuesta al estrés. Tengo un artículo sobre estos compuestos que publiqué hace ya varios años y que pondré en las notas del episodio. Es un artículo del 2017, o sea, tiene ya 5 años, y en los últimos años han salido bastantes estudios nuevos que confirman lo que ya mencionaba de aquella. Tenemos, por ejemplo, 2 metaanálisis recientes que confirman que la ashwagandha ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y también a mejorar el sueño. Y me gusta además la ashwagandha porque tiene beneficios adicionales más allá de la reducción del estrés y la ansiedad, como por ejemplo elevar la testosterona, tal como comenté en el podcast 288.
Hay otros adaptógenos interesantes como el ginseng, como la rhodiola rosea, como el reishi, y con Paleobull tienes, por ejemplo, el suplemento Napuka, Napuka, que contiene una combinación de todos y que puedes probar. Después, el CBD también destaca por su poder ansiolítico y mejor si es de espectro amplio, como los de We Botanics, y podrías empezar con el del 7% de concentración, con unas gotitas un poco antes de irte a dormir, y para profundizar puedes escuchar el podcast que tengo con el doctor Mariano García de Palau, concretamente en el episodio 282. Y te diría que empieces por estos, que creo que son los que más evidencia tienen, pero haciendo un repaso rápido, hay algunos estudios que indican, por ejemplo, que suplementar con magnesio en personas con deficiencia puede ayudar también a reducir la ansiedad. Y una ventaja es que el magnesio es muy barato comparado con el CBD o incluso con la ashwagandha. Hay algunos estudios también sobre plantas como la manzanilla, y yo suelo tomar una manzanilla por las noches. La L-teanina también puede ayudar, y he hablado de ella en un artículo sobre el té, y también funciona bien como nutrópico. Hay más cosas, obviamente, pero te diría que estos son los que más evidencia tienen, y también es verdad que a no todo el mundo le funciona lo mismo. Tengo casos de personas que les recomendé ashwagandha y no notaron nada, pero el CBD les cambió la vida, y también ejemplos de lo contrario, ¿no? Gente que no nota nada especial con el CBD, pero sí con la ashwagandha o con la combinación de algunos otros de los que he mencionado. Así que bueno, puedes probar algo así para empezar, pero sin descuidar todo lo demás que comento en ese 6º episodio de la Ciudadela Interior, junto con otros hábitos como la actividad física, como dormir suficiente, como meditar, que también han demostrado ser efectivos contra el estrés y la ansiedad. Hola Marcos, mi nombre es Pablo. Lo primero, pues agradecerte como todos tus aportaciones y que nos vayas resolviendo las dudas que nos van surgiendo. Y bueno, mi consulta iba referida al consumo de agua del grifo, ya que, aunque he visto que lo has nombrado en algún post, no he visto ningún artículo donde profundices, y buscando por internet no me queda una opinión clara, ya que como muchos temas, es un tema muy polarizado. Hay una vertiente que dice que se puede dar agua del grifo sin problema, que es un agua tratada, que es un agua potable, y otra que al final pues dice que según sobre todo qué zonas no se debería de beber agua del grifo. Ya que puede tener residuos o puede ser perjudicial. Yo en particular sí que consumo agua de grifo, a pesar de que mi zona, que es el sureste, que es Alicante, no se recomienda beber agua del grifo. Entonces, me gustaría saber si tú tienes alguna opinión al respecto o si hay evidencia que nos pueda aclarar sobre este tema. Y porque al final sí que pienso que al ser un elemento que consumimos tan frecuentemente, si tuviera algún perjuicio para la salud, lo acabaríamos notando en el largo plazo. Nada, eso es todo. Espero tu respuesta y muchas gracias. Un saludo. Gracias por la pregunta. Es cierto que genera bastante controversia este tema, y hace un tiempo publiqué un post donde proponía ahorrar en ciertas cosas que la gente cree que aportan a su salud cuando no está claro que sea así, para invertir después en otros aspectos que sí tienen un impacto real en mejorar la salud. Y uno de los cambios que proponía era beber agua del grifo en vez de agua embotellada, que es muchísimo más cara y no es más saludable en general. De hecho, el agua del grifo está sujeta a más regulación y a más revisiones que el agua embotellada. O, por ejemplo, un estudio reciente vio que el agua embotellada tiene más microplásticos que el agua del grifo, ¿no? Y a ver, tampoco quiero sonar alarmista porque son cantidades pequeñas, pero seguramente sea algo que deberíamos evitar. En cualquier caso, es evidente que hay excepciones. Por un lado, la calidad del agua no es la misma en todos los sitios, y una cosa es que sea segura para beber, que en países como España es casi todas partes, y otra que sea agradable de beber, ¿vale? Que no es lo mismo. Hay, por ejemplo, un informe de la OCU que hizo un muestreo hace unos años de la calidad del agua en 62 municipios de España, y la conclusión fue que no se detectó ningún riesgo relevante en las muestras, o sea, todas son potables, pero se observaron diferencias claras de calidad en función, por ejemplo, de niveles de minerales, de cal. En algunos casos se detectaron también ciertas cantidades de microorganismos o nitratos, por ejemplo, dentro de los niveles considerados seguros, pero no es lo ideal. Y, por ejemplo, destacaba la mala calidad del agua en ciudades como Palma de Mallorca, como Ciudad Real, como Barcelona, como Huelva y Logroño. Y repito, es agua potable, pero de peor calidad. Y después hay que considerar también las tuberías de los hogares. O sea, en edificios antiguos de los años 50 y 60 que no se hayan reformado, es muy posible que tengan todavía tuberías de plomo, y esto es un riesgo reconocido, del que hablé en un artículo reciente sobre la contaminación.
Y en estos casos, pues usar agua embotellada para beber pues puede ser la mejor opción, ¿vale? Pero son casos minoritarios. Y otra opción sería beber el agua del grifo, pero usar algún tipo de filtro, como una de estas jarras con filtro de carbono, que funcionan razonablemente bien y mejoran además el sabor del agua. Estas jarras tienen generalmente un filtro doble, uno de carbón activado que retiene cloro y ciertos contaminantes, y otro de resinas de intercambio iónico que actúa sobre la dureza del agua. Evidentemente no son perfectos, pero sí tenemos varios estudios que muestran que son efectivos cuando actúan sobre agua que ya ha sido tratada previamente, como es el agua del grifo, ¿no? Y como riesgo principal de estas jarras es que al eliminar desinfectantes como el cloro, pues no se recomienda dejar el agua en la jarra durante mucho tiempo porque tiene más riesgo de posibilidad de desarrollar patógenos. Hola Marcos, bueno, primero muchas gracias por todo. He hecho el programa Desencadenado, el plan revolucionario y la verdad que estoy muchísimo mejor en todos los aspectos. Y tengo dos preguntas. La primera es que vi el nuevo vídeo que subiste a YouTube sobre la proteína de suero. Y claro, yo tengo intolerancia a la lactosa. Entonces no sé si habría alguna solución alternativa. Por ejemplo, la proteína hidrolizada creo que seleccionan solo la proteína al 90 y pico %. Si crees que eso me podría sentar bien. Y la segunda pregunta es que si podrías compartir cuál es tu método de selección de información. Por ejemplo, si tú ahora quisieras aprender sobre el impacto de cualquier cosa a nivel científico en el ser humano, si tienes ya más o menos un método, ¿no? Una manera de filtrar, etcétera, a la hora de revisar esa información y aprender, sintetizarla y tal. Muchas gracias por todo, tío. Gracias a ti por las preguntas. Y a ver, sobre la proteína de suero, si hablamos de aislado, no debería darte problemas porque tiene muy poquita lactosa. De hecho, la hidrolizada no tiene menos lactosa, sino que lo que hace es hidrolizar o predigerir la proteína, pero como digo en el vídeo, no aporta realmente ningún beneficio, salvo en casos muy concretos. Entonces, si no has probado, te recomendaría probar con aislado de suero, ojo, no concentrado, ¿vale? Porque el concentrado sí tiene más lactosa, entonces utiliza aislado. Y si llegas a notar algo, quizás por una sensibilidad muy marcada o quizás porque no toleras algún compuesto del suero, podrías optar por otros aislados de proteína, pues los hay de huevo, incluso de carne, pero bueno, son bastante caros y como alternativa al suero yo me iría a un aislado de proteína vegetal que tenga, por ejemplo, una mezcla de proteína de guisante y arroz, quizás también cáñamo, porque al combinar varias fuentes con aminogramas distintos, pues logras un aminograma global más completo, más similar al suero y tienes esta opción, por ejemplo, con la panacea vegana de Paleobull. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre mi método, entre comillas, de selección de información, de adquisición de conocimiento, pues varía bastante en función de la temática, ¿no? O sea, por ejemplo, si es algo sobre lo que no sé mucho o sé poco, algo quizás relativamente nuevo, lo que hago es informarme primero de cuáles son los 5 o 10 referentes principales de ese campo. Intento que tengan cierta diversidad de opiniones, ¿vale? Que tengan un perfil divulgador. Y lo que hago es comprar sus libros o leer sus publicaciones principales y después de leer, pues eso, 4, 5, 6 libros, algunas publicaciones de referencia en ese campo, pues tienes ya una visión de alto nivel de ese tema. A partir de ahí empiezo a revisar la bibliografía, ¿vale? Los estudios que mencionan en los libros, y esto también me ayuda a entender cuáles son los que son más objetivos, los que se apegan más a lo que realmente dice la evidencia o a los que son un poquito más sensacionalistas, que siempre ocurre en todos los campos. Revisar la bibliografía me permite también acceder a otros investigadores de ese campo que quizás no son tan conocidos o no divulgan tanto, pero sí que tienen mucho conocimiento en terreno. En muchos casos, directamente contacto con esas personas, ¿no? Y te sorprendes de que muchas veces están realmente interesados en compartir su conocimiento, sobre todo los que no son tan mediáticos. Te dan más información de lo que les pidas con mucha frecuencia. Les pregunto también qué otros libros, qué otras referencias me recomiendan para seguir profundizando, etcétera. Sin embargo, si hablamos de algo de lo que sé más, ¿vale? Y es un tema básicamente profundizar en una cosa que ya conozco bastante bien, tiendo a ir directamente a PubMed, ¿vale? Y dedico unas horas pues, a revisar estudios, a leer literatura. Utilizo Sci-Hub, SC-HV, para acceder a los papers completos. Y no sé si debería decir esto porque creo que no es del todo legal, pero el acceso a estos estudios el coste es prohibitivo, ¿vale? Y creo que es algo que las revistas científicas tendrán que cambiar, ¿no? Pero como digo, si es un tema nuevo, tengo primero que crearme ciertos modelos mentales de más alto nivel de ese campo. No tiene sentido ir a los estudios de detalle porque te vas a perder si no tienes primero ese nivel o esa visión más macro. Y para eso creo que lo mejor son los libros. Pero una vez que desarrollas esos pilares de conocimiento de ese área,
pues me gusta profundizar e ir ya al detalle de los estudios. Esto en cuanto a la fase inicial de acceder a la información, ¿vale? Y después tengo ya mis estrategias de aprendizaje, de retención, de conexión, que es un tema que siempre me interesó mucho, o sea, cómo aprender a aprender. Y, por ejemplo, ahí te recomiendo que escuches el episodio 249, donde hablo con Héctor Ruiz sobre esto, estrategias para aprender mejor. Y ahí hablamos más en detalle de todo esto y te recomiendo echarle un vistazo. Hola Marcos, ¿qué tal? En primer lugar, agradecerte todo el trabajo que haces y que estoy fascinado con tu podcast, los programas, tus publicaciones y vaya, te sigo en todas partes, también en YouTube y me parece buenísimo todo el contenido que subes. Así que ojalá sigas así durante mucho tiempo. Y nada, mi pregunta es en relación a las dietas cetogénicas y la flexibilidad metabólica en concreto. Yo hago más o menos 1 o 2 ciclados de cetosis al año y siempre me pregunto sobre el tiempo que se tarda en entrar y salir de la cetosis, cuántos días es bueno estar en cetosis para conseguir todos los beneficios y si podría ser, por ejemplo, viable hacer un planteamiento de una dieta de 1 o 2 semanas en cetosis o incluso unos días en cetosis y otros días con carbohidratos. En gente con alta flexibilidad metabólica, ¿sería esto viable? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias por seguirme en todas partes, de verdad, y aprovecho para recordar que estoy bastante más activo en YouTube estos últimos meses, así que no olvidéis suscribiros al canal en fitnessrevolucionario.com/YouTube o buscando Fitness Revolucionario directamente en YouTube. Respecto a tu pregunta, la verdad es que existen pocos estudios sobre el tema. Personalmente lo que hago es incorporar algún ciclo de cetosis durante el invierno pues de 2-3 semanas y esas semanas sigo algo similar a mi programa de cero a ceto y lo hago así primero porque evolutivamente es lo más coherente, o sea, nuestros ancestros usaban la cetosis en invierno principalmente o en los momentos más duros del invierno. Y es interesante porque tenemos evidencias de que la cetosis puede influir, por ejemplo, sobre el tejido adiposo marrón y mejorar así la adaptación al frío. Y ojo, eso no implica que sea malo hacerlo en otro momento. Y de hecho las ventas de cero a ceto aumentan precisamente ahora, cuando se acerca el verano, ¿no? Porque es un método también para perder grasa en poco tiempo, pasando menos hambre. Pero de nuevo, si lo haces más por salud y por mejorar esa flexibilidad metabólica, creo que lo más lógico es hacerlo en invierno. Y segundo, o por qué tampoco hago bloques más largos de cetosis, de más de esas 3, 4, 5 semanas, y es principalmente porque, bueno, punto 1, me gusta mucho la fruta, ¿vale? Y renunciar a ello o limitarla únicamente a unos pocos frutos rojos al día, pues me cuesta. Y desde el punto de vista de salud, segundo, tampoco es lo más óptimo estar en una cetosis prolongada. Al final, como siempre digo, la cetosis tiene un efecto hormético que es muy interesante, que nos beneficia en la dosis adecuada, pero que a partir de cierto punto pues ya no aporta nada extra y te obliga a restringir alimentos que son muy saludables. Y a ver, esto no implica que sea malo alargar la cetosis. Hay personas que por motivos terapéuticos o simplemente por preferencia pues llevan años en cetosis y no se han reportado problemas, pero que no sea malo no quiere decir que sea óptimo y creo que claramente no es óptimo. Y una muestra de que no es óptimo es que nuestro cuerpo se sale muy rápido de cetosis en cuanto le das algún alimento como una fruta o incluso ciertos tipos de verduras más ricas en almidón. Y esto enlaza con tu pregunta sobre los tiempos para entrar y salir de cetosis y aquí habría que aclarar conceptos, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo entrar en cetosis que adaptarse a la cetosis o no es lo mismo salir de cetosis que perder las adaptaciones metabólicas que produce la cetosis. Como decía antes, entrar y salir de cetosis es rápido. De hecho, a partir de 8 o 12 horas sin comer, el cuerpo empieza a generar pequeñas cantidades de cuerpos cetónicos, por lo que si cenas temprano es muy posible que al día siguiente por la mañana al levantarte estés en leve cetosis y si no comes nada durante las siguientes 4 o 6 horas, esos cuerpos cetónicos se siguen elevando. Si hablamos ya de dieta cetogénica y no de ayuno, lo normal es que entre 24 y 48 horas después de empezar la dieta cetogénica, y sobre todo si haces actividad física, pues habrás depletado las reservas de glucógeno y eso hace que aumenten ya los cuerpos cetónicos en sangre a niveles que se consideran de cetosis nutricional. Hay bastante variación entre personas, es cierto, pero de media la mayoría entrarán en cetosis en este rango de tiempo. Y salirse de cetosis pues es más rápido, ¿no? Como decía, si te comes una fruta o un plátano, pues seguramente dejes de estar en cetosis poco tiempo después por la subida de la glucosa en sangre, pero es temporal y después volverás a producir cuerpos cetónicos.
Pero, insisto, una cosa es esta entrada y salida de cetosis y otra cosa es lo que llamamos cetoadaptación, que es un proceso más largo y que tampoco tiene métricas muy precisas, pero que podemos explicar a grandes rasgos. Y para ello voy a leer un segmento de mi libro de Cero a Ceto donde lo detallo más. Se utiliza a menudo el concepto de cetoadaptación y es necesario explicarlo un poco mejor. Mientras que la cetosis nutricional tiene una definición objetiva, niveles de cuerpos cetónicos entre 0,5 y 3 milimoles por litro, no hay consenso en lo que significa realmente estar cetoadaptado. De hecho, no es algo binario, sino un proceso gradual de adaptaciones fisiológicas que se producen con el tiempo. Algunas ocurren en pocos días y otras requieren varios meses. Puedes, por tanto, estar en cetosis sin estar cetoadaptado, pero para lograr esta cetoadaptación debes pasar suficiente tiempo en cetosis. Simplificando al máximo, podríamos distinguir 3 grandes fases en el proceso de adaptación. La fase 1 comienza con tu primer día de dieta cetogénica. El cuerpo de la mayoría no está acostumbrado a usar cuerpos cetónicos como energía y al principio los usa de manera ineficiente. Esto genera con frecuencia niveles elevados de cuerpos cetónicos durante los primeros días y también un mayor despilfarro, de ahí que se registre acetoacetato en la orina, medible con las tiras reactivas. En esta fase, los cuerpos cetónicos se utilizan tanto para aportar energía a los músculos como al cerebro. A los pocos días de empezar una dieta cetogénica, el cerebro consume alrededor de un 30% de beta-hidroxibutirato. Es también en esta primera etapa donde se suelen producir los peores síntomas de la llamada gripe ceto o keto-flu, de la que hablaremos más adelante. Bueno, en este podcast no, pero en el libro hablamos más de eso. Mucha gente nota falta de energía al bajar la glucosa y no poder utilizar todavía de manera adecuada los cuerpos cetónicos. Generalmente estos síntomas desaparecen en menos de una semana. En la siguiente fase, en la fase 2, poco a poco el cuerpo se vuelve más eficiente en el uso de cuerpos cetónicos. Aumentan, por ejemplo, los transportadores de monocarboxilatos 1 o MCT1, facilitando la entrada de cuerpos cetónicos a las células y se crean nuevas mitocondrias, elevando la producción de energía. Esto reduce también los cuerpos cetónicos desaprovechados. Los músculos consumen ahora mayor cantidad de ácidos grasos, reduciendo su demanda de cuerpos cetónicos que se reservan para el cerebro. A las pocas semanas de llevar una dieta cetogénica, el cerebro se alimenta hasta en un 70% de beta-hidroxibutirato, limitando el consumo de glucosa y por tanto los requerimientos de gluconeogénesis. Tu sistema digestivo quizá requiera también cierta adaptación, especialmente si llevabas una dieta muy baja en grasa. Tu hígado requiere unas semanas para elevar su producción de bilis y suelen producirse también cambios a nivel de microbiota intestinal. En esta fase se empiezan a observar algunos de los beneficios fisiológicos que veremos a continuación, como biogénesis mitocondrial, reducción de la inflamación y aumento del tejido adiposo marrón. Pero más importante que todo lo anterior es tu propia percepción. Superada la fase 1, la mayoría de personas notan que su apetito se reduce, incluso estando en restricción calórica, y sus niveles de energía se estabilizan. Podríamos decir que en este momento tienes ya un nivel básico de cetoadaptación que te permitirá sentirte mejor y perder grasa fácilmente. Y llegar a este nivel de cetoadaptación es el objetivo principal del programa de Cero a Ceto. Y después vendría una fase 3. Los beneficios de la fase 2 se obtienen en pocas semanas, pero en muchas ocasiones estas primeras adaptaciones no son suficientes para mantener el rendimiento deportivo que puede verse impactado al principio. Este menor desempeño físico se debe en parte a la restricción calórica, pero sobre todo a los menores niveles de glucógeno. Por este motivo, algunos estudios encuentran una pérdida de rendimiento al seguir una dieta cetogénica. De hecho, algunos consideran que estás realmente cetoadaptado cuando tu rendimiento físico regresa o se acerca ya mucho a la línea base que tenías antes de empezar una dieta cetogénica. Y bueno, en el libro de Cero a Ceto continúo hablando del tema ¿vale? Pero básicamente esa es la idea. Y cuando hablamos de mejorar la flexibilidad metabólica, nos referimos a esas adaptaciones que eficientan el uso de esos cuerpos cetónicos, de los ácidos grasos, y que pueden tardar unas pocas semanas en darse. Lo que no está tan claro es cuánto tardan después en perderse, ¿vale? Si dejas ya de hacer dieta cetogénica, dejas de hacer ayunos, pero yo diría que si haces 1 o 2 ciclos de pocas semanas de cetosis al año y después algún ayuno intermitente durante el año, seguramente mantengas estas rutas, entre comillas, activas y no sea necesario más.
Y de hecho, cuando hablamos de flexibilidad metabólica, al igual que cuando hablamos de autofagia, nos solemos centrar en la alimentación, que es importante, por supuesto, pero no olvidemos que el ejercicio, la actividad física, tiene un papel clave en ambos casos. Y por eso las personas más activas van a generar más autofagia y van a tener mejor flexibilidad metabólica, aunque sigan una alimentación más estándar, entre comillas, ¿vale? Y sin embargo, personas sedentarias que ayunan y hagan ciclos de cetosis, pues es probable que tengan peor flexibilidad metabólica, y esto es importante considerarlo. Y después, sobre la pregunta de estar unos días en cetosis y otros no, a ver, se puede, de hecho es un enfoque que se ha usado, por ejemplo, en el mundo del culturismo, que es la llamada dieta cetogénica cíclica, que comento también en el programa de Cero a Ceto, pero me gusta menos, la verdad, porque si estás constantemente entrando y saliendo, no terminas de potenciar esas adaptaciones metabólicas y después al hacer la recarga de carbohidrato, por ejemplo, el fin de semana, pues muchas personas notan que están varios días que tampoco se terminan de encontrar bien. Entonces no es un enfoque que recomiende en general, tampoco es algo que evolutivamente tenga mucho sentido, como decía antes, pero bueno, hay gente que le puede funcionar ese ciclado semanal, aunque me parece mucho mejor enfoque el de concentrar esos periodos de cetosis más largos en momentos puntuales del año, y en deportistas se podría combinar con el llamado TKD o el Targeted Ketogenic Diet, donde se toma algo más de carbohidrato en el momento previo o durante el ejercicio, ya que en ese momento el impacto sobre la cetosis es menor. Hola Marcos, muchas gracias por tu ayuda como siempre. Te quería preguntar, para ser lo más breve posible, ¿qué te parecen estos dispositivos que están saliendo ahora? Una marca que me suena ahora es la de Lumen, ¿no?, que quiere hacerle publicidad, que te dicen cuándo comer, supongo que por el nivel de cetonas que aparezcan en tu aliento. Y otra pregunta era saber en qué consiste tu dieta, ¿no? ¿Cuál es tu dieta y si es abierta o es bastante cerrada? Venga, muchas gracias. Pues he recibido varias preguntas sobre este dispositivo, el Lumen y alguno similar, y complementa además la pregunta anterior sobre flexibilidad metabólica, por eso la escogí aquí. Al final, flexibilidad metabólica se refiere a que nuestro cuerpo tiene facilidad para utilizar el sustrato energético más disponible en cada momento y para cambiar rápidamente entre un sustrato y otro o combinarlos de la manera más eficiente, ¿no? Y cuando hablo de sustratos energéticos me refiero principalmente a carbohidrato y grasa, ¿vale?, que son sin duda los más relevantes. Y las reacciones químicas o metabólicas que usa nuestro cuerpo para convertir cada sustrato en ATP, que es la energía principal que usamos, pues son distintos, ¿no? Para la glucosa o carbohidrato tenemos la glucólisis, que es una reacción química o una secuencia de reacciones químicas que convierte en glucosa en ATP, bueno, ATP y piruvato para ser más exactos. Y después tenemos la llamada beta-oxidación, que convierte grasa o ácidos grasos en ATP y que ocurre en las mitocondrias de las células. Y a ver, esto es bastante más complicado. De hecho, en el curso de nutrición deportiva de Perform Institute dedico casi una hora a hablar de esto para que se entienda bien. Pero lo relevante aquí es que usar las grasas como energía requiere oxígeno y produce CO2, dióxido de carbono, mientras que usar glucosa a través de la glucólisis no. Y el CO2 que se produce al usar la grasa como energía se expulsa después en la respiración. Y este CO2 es lo que mide este dispositivo Lumen. Es decir, no mide cuerpos cetónicos, como apuntabas en tu pregunta, sino CO2. Hay un concepto que es el cociente respiratorio, que se obtiene precisamente dividiendo el CO2 que expulsamos en la respiración entre el oxígeno consumido y que nos da una idea de si estamos usando más carbohidrato o más grasa como energía. Si este valor es cercano a 1 o incluso superior a 1, quiere decir que estamos consumiendo principalmente carbohidrato, y si se acerca a 0,7, quiere decir que estamos quemando principalmente grasa como energía. Y como decía, una persona con buena flexibilidad metabólica va a cambiar de sustrato de manera eficiente, va a quemar más grasa en reposo, en actividades físicas de baja intensidad. Si come algo rico en carbohidrato o entrena más intensidad, pues va a usar más ese carbohidrato, pero después debería volver a oxidar grasa con facilidad. Y en ese sentido, este dispositivo Lumen sí podría ayudarte a saber si estás quemando más grasa o más glucosa. Y en teoría, al cabo de 2 semanas y si has hecho suficientes mediciones diarias, el dispositivo te da una idea de tu flexibilidad metabólica, ¿vale? Hasta aquí tiene sentido. El problema es cuando afirman en la publicidad que con esto puedes hackear tu metabolismo o personalizar tu nutrición, y de momento no hay ninguna evidencia de que pueda realmente ayudar a esto, ni siquiera hay un mecanismo lógico posible o factible para ello. Entonces, como digo, si te interesa tener información sobre tu flexibilidad metabólica, podría ayudar, pero poco más.
Y sobre mi alimentación es bastante similar a lo que proponemos, por ejemplo, en el Plan Revolucionario o los que habéis participado en alguno de los desafíos de 6 semanas que hacemos de vez en cuando, que por cierto el próximo lo arrancaremos en septiembre para quien le interese. Pues como digo, ese es mi enfoque general. También escribí un artículo hace años con mis comidas de toda una semana que pondré en las notas del episodio. Pero vamos, es un enfoque basado en comida de verdad con cierta flexibilidad. Y cuando digo flexibilidad me refiero a que me puedo comer un postre de vez en cuando o probar las galletas cargadas de azúcar típicas de una región si estoy de viaje, o comer un trozo de pan o lo que sea, ¿no? O sea, al final es el concepto de 80-20 o de 90-10 quizás en mi caso, y se refiere a que si tu alimentación es buena en el 80-90% de los casos y además haces actividad física, ese 10-20% que no sea ideal, digamos, no te va a afectar negativamente y de hecho esa flexibilidad va a hacer el proceso más llevadero, más tolerable, va a evitar que te autocastigues cuando comas algo menos recomendable y paradójicamente puede ser lo que te permita mantener una dieta global saludable a largo plazo. Y nada más, cerramos aquí. Muchas gracias como siempre por escuchar y os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, y es que nos dejéis una revisión en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o la plataforma que uséis para escucharme. Muchas gracias y hasta la próxima.